Hermanos, estamos en este museo de la Basílica de Guadalupe, antigua sacristía de la Basílica. Estamos ante un cuadro de Gonzalo Carrasco, jesuita, pintor, que es más o menos de 1910, que es cuando se logra el patronato para toda América Latina. Por eso se habla de reina de Latinoamérica o de América Latina. Este cuadro con todas las banderas de todos los países, rindiéndole este homenaje a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y si ustedes se fijan, en el cuadro también se le está presentando la corona. Fue coronada en 1895 y precisamente como vinieron de muchas partes de América Latina y de Estados Unidos para ese momento tan importante en 1895, el 12 de octubre, aquí vieron a la Virgen de Guadalupe como patrona también de cada una de sus naciones, y se logra esto, como ya lo había mencionado, en 1910. Es un cuadro obviamente moderno, pero que nos está hablando de la gran devoción de todas partes en América Latina, y actualmente también en Canadá y en Estados Unidos desde 1999, cuando San Juan Pablo II la pone como patrona de toda América. Ya lo era de Filipinas desde 1935. ¿Y cuál es la importancia cuando uno va a estos territorios, a estos lugares, Costa Rica, Perú, Argentina, el amor tan grande que le tienen a la Virgen de Guadalupe, porque captan que no es solamente la Virgen de México, no, es patrona de todo el continente americano y de Filipinas, es su madre. Ella lo dice a Juan Diego. Les recuerdo que precisamente a Juan Diego le dijo: no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Y todavía ella le dice a Juan Diego desde el principio, le dice: soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, los que me amen. Así que es la madre de todos los seres humanos. Es la madre no solamente de América, es la madre del mundo entero. Es nuestra reina. Entretanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía del señor obispo, la que, oída por la señora, le dijo: Bien está, hijito mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá, y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has prodigado. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Y al día siguiente, lunes, cuando Juan Diego debía llevar alguna señal para ser creído, ya no volvió, porque cuando fue a llegar a su casa, a un tío suyo, de nombre Juan Bernardino, se le había asentado la enfermedad. Estaba muy grave, aún fue a llamar al médico, todavía se ocupó de él, pero ya no era tiempo, pues ya estaba agonizando. Y cuando anocheció, le rogó su tío que cuando aún fuere de madrugada, aún a oscuras, saliera hacia acá, viniera a llamar a Tlatelolco a alguno de los sacerdotes para que fuera a confesarlo, para que fuera a prepararlo, porque eso ya estaba en su corazón, que en verdad ya era tiempo, que ya entonces moriría, porque ya no se levantaría, ya no se sanaría. Y el martes, cuando todavía estaba muy oscuro, de allá vino a salir, de su casa, Juan Diego, a llamar al sacerdote a Tlatelolco. Y cuando se acercó al lado del cerrito, al pie del Tepeyacac, terminación de la sierra, donde sale el camino hacia donde se pone el sol, en donde antes él había salido, dijo: Si sigo derecho el camino, no vaya a ser que me vea esta noble señora, y seguro como antes, me detendrá para que le lleve la señal al sacerdote que gobierna, como me lo mandó, que primero nos deje nuestra aflicción, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso, al que el pobre de mi tío no hace más que aguardarlo. Enseguida rodeó al cerro, subió por en medio, y de allí, atravesando, vino a pasar hacia donde sale el sol, para rápido ir a llegar a México, para que no lo detuviera la Reina del Cielo,
piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. Hermanos, en todo el proceso para la canonización de San Juan Diego hemos tenido mucho cuidado en ver tantos y tantos documentos y esa relación que existe entre estos documentos históricos, estas fuentes históricas. Uno de los documentos más interesantes es el de la información de 1556. Así es. Les recuerdo que Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, murió en 1548, precisamente el mismo año de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, mueren en 1548. Se queda sin obispo la Ciudad de México varios años, porque es hasta 1551 cuando nombran a Alonso de Montúfar, el segundo arzobispo de México, quien todavía estaba en España. Cuando llega a México es 1554. Él es dominico, ya con eso ya me vas a entender. ¿Por qué? Porque en México quien dominaba toda la evangelización eran los franciscanos. Pero fue culpa de ellos que no fueron ninguno de ellos el segundo arzobispo de México. ¿Por qué? Porque se los ofrecían a ellos, pero ellos no quisieron ser obispo. Lo tenían como ser príncipe de la iglesia y ellos tenían el voto de pobreza y por eso no querían ser arzobispo de México. Así que la corona elige a este dominico, Alonso de Montúfar, quien sí acepta en 1551. Llega a México en 1554, así que de 1548 a 1554 son bastantes años que no había ninguna cabeza, digamos, de la iglesia, ningún obispo de la Ciudad de México. Entonces los que dominaban toda la evangelización nuevamente eran los franciscanos. Te recuerdo que ellos tenían la bula omnímoda, que podían hacer de todo como si fueran obispo. Cuando llega Montúfar, lo primero que coloca es el primer concilio provincial mexicano en 1555. Fue un golpe durísimo para los franciscanos, porque es como decir este dominico, pues aquí no se ha hecho las cosas correctas y hay que poner un concilio para hacer que todo vaya sobre ruedas, cuando ellos se consideran los mejores evangelizadores, los franciscanos. Fue un golpe durísimo y todavía en ese concilio el segundo arzobispo de México, que te digo que era dominico, resulta que las parroquias más pingües, las parroquias donde había más gente, las parroquias que eran donde se tenía más núcleo de feligresía, etcétera, etcétera, se las puso en manos a los diocesanos y a los dominicos y le quita todo esto a los franciscanos. Ya te imaginarás cómo estaban los franciscanos, sobre todo el prior, que era el que pues en ese momento hacía cabeza de todos los franciscanos, que se llamaba Francisco de Bustamante. Te recuerdo que los franciscanos no querían a la Virgen de Guadalupe, no la querían, no entendían la inculturación, no sabían de dónde había surgido esta devoción, así que esto ayuda para contestar a aquellos que dicen que la trajeron de España, porque en Extremadura, España, hay un monasterio dedicado a la Virgen de Guadalupe, ellos fueron los que la trajeron, ellos fueron los que le pusieron el nombre de Guadalupe. Todo eso es falso. Por los documentos históricos nosotros captamos de que no la trajeron de España, son los españoles quienes no la quieren. Y Francisco de Bustamante no la quiere. Y entonces empieza a hablar mal de la Virgen de Guadalupe. Todos los franciscanos, Pero llega el momento que se celebra la Natividad de la Virgen María. Y la Natividad se celebra el 8 de septiembre. Entonces, se está llegando a esa fecha, el 6 de septiembre, que cae en domingo de 1556, le toca la misa al arzobispo Montúfar.
Él habla de María, ya que faltaban nada más 2 días para el natalicio de María, pues la natividad. Él habla de María, cosas maravillosas, pero después cambia su discurso, cambia su homilía y empieza a hablar cosas terribles de la Virgen de Guadalupe. Incluso dice, deben de azotar a aquel que habla de la Virgen de Guadalupe. No la queremos porque tratamos de que los indígenas no vuelvan su devoción a piedras, a pinturas, a madera. Y ha sido un esfuerzo quitarlos de su idolatría. Espérame, Francisco de Bustamante, espérame un poco. Pero los que han traído imágenes de santos, de María, de Jesús, son ellos los franciscanos. Ahora resulta que porque se venera la imagen de la Virgen de Guadalupe, ellos están en contra. ¿Qué pasó? Si los primeros que traen imágenes son los franciscanos. Y una de esas tantas imágenes precisamente es esta cruz atrial del siglo XVI. Y que le ponen todos los momentos fuertes, muy profundos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso están ahí los símbolos de la Verónica, los clavos, martillos, escaleras, etcétera, el gallito que anuncia la traición de Pedro. Por eso esta cruz le servía de evangelización a los franciscanos. Así que Francisco de Bustamante, el prior de los franciscanos, se está contradiciendo por tratar de hablar mal de la Virgen Santísima de Guadalupe. Ellos mismos están hablando mal de cómo hacían la evangelización a través de imágenes. Esos son los protestantes allá en el norte de Europa, quienes no quieren imágenes, quienes no quieren nada de eso. Los franciscanos no. Los franciscanos, y en este periodo precisamente, y sobre todo cuando llegan los jesuitas, usan imágenes por todos lados porque nosotros entendemos las imágenes. Las imágenes nos llevan a Jesucristo nuestro Señor. No son idolatría ni nada por el estilo. Nos llevan a Jesucristo nuestro Señor. Pero aquí está un ejemplo de lo que estoy diciendo. Esta cruz atrial, esta cruz se tenía en el atrio y significa Jesucristo nuestro Señor en su pasión. Pero no ha captado Francisco de Bustamante que precisamente por eso la Virgen de Guadalupe detuvo los sacrificios humanos. No más corazones, no más sangre para que alimentaran supuestamente a los ídolos y pudiera el universo continuar con vida. Es mi hijo, es su cuerpo, es su sangre lo que se da a ustedes. Él es quien los alimenta a ustedes con su cuerpo y con su sangre. Eso se llama Eucaristía. Padre, ¿cuándo dice eso la Virgen de Guadalupe? Lo dice cuando le dice a Juan Diego, quiero, tanto deseo, una casita sagrada, para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, porque su cuerpo, su sangre, su ser, su amor, su misericordia, Él es quien nos ofrece todo eso a nosotros. Por eso la Virgen de Guadalupe detuvo los sacrificios humanos. En esas informaciones jurídicas de 1666 se dicen cosas horribles de la Virgen de Guadalupe. Dice uno de ellos, todos los franciscanos estamos mal con ella. Quítenle el nombre de Guadalupe, pónganle mejor el nombre de Tepeaca o Tepeaquilla. Porque si nosotros tenemos la Virgen de Guadalupe con ese nombre, es porque el río, es porque el pueblo se llamaba Guadalupe. A esta le deben de llamar de Tepeaca o Tepeaquilla. Es en ese documento también donde Francisco de Bustamante, sin ninguna prueba, dice esa imagen que pintó el indio Marcos. Todo esto se resuelve, por supuesto que sí. No hay tal pintura del indio Marcos, sino que me presenten a este indígena, vamos a llamarle Leonardo da Vinci, que haya pintado la imagen de la Virgen de Guadalupe y dure 500 años a pesar del salitre, a pesar de todo lo que hemos dicho, a pesar del tiempo, a pesar del ácido, a pesar del bombazo. ¿Cómo es posible que eso esté en esa tilma? Yo soy pintor y te lo puedo decir, no se puede pintar una cosa en esa tela tan burda, tan llena de poros, tan agujerada, tan raída y con una costura en medio. No se puede, se chorrea, es como pretender pintar con vino tinto en tu mantel. No dibuja, se va. Eso no es verdad. Y mucho menos todo lo que ha padecido la pobre imagen de la Virgen de Guadalupe y todavía está ahí 500 años. No hay tal.
Francisco de Bustamante, cuando dice esto, es por el enojo que tenía por el primer concilio provincial mexicano que presidió Alonso de Montúfar, este dominico. Y se capta perfectamente que no la trajeron de España, porque no diría eso los franciscanos: quítenle el nombre de Guadalupe, quítenle el nombre, pónganle de Tepeaca o Tepeaquilla. Si lo hubieran traído de España, pues lógicamente no solamente le harían un santuario, le harían muchos. Son los franciscanos quienes no quieren a la Virgen de Guadalupe. Y son los franciscanos que muy bien hacen en traer también imágenes como esta cruz que recuerda el inmenso amor de Jesucristo nuestro Señor, que nos dio su cuerpo, su sangre, su vida para salvación de todos nosotros, como la Virgen de Guadalupe nos lo enseña. Que Dios los bendiga mucho y seguimos en este proceso. Hermanos, fíjense cómo captaban perfectamente que la Virgen Santísima de Guadalupe era una mujer del Apocalipsis, una mujer apocalíptica. Cuando lo describe San Juan en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, 1 y 2 versículos. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, está a punto de dar a luz. Perfectamente captaban que era la imagen, de la iconografía de la Inmaculada Concepción, pero también de Santa María de Guadalupe. Y si uno sigue leyendo ese libro del Apocalipsis, se dará cuenta de cómo el arcángel San Miguel ayuda para destruir al dragón que pretendía comerse al niño nada más que naciera. Por eso, esto que tenemos a este lado, San Miguel, con este estandarte con la Virgen de Guadalupe matando el dragón, eso hace referencia de que es la mujer del Apocalipsis. Y todavía más, porque lo vimos con toda claridad en otra imagen, todavía más tenemos este anónimo que es una preciosidad del siglo XVIII, este anónimo que tenemos aquí en esta sala de Los Ángeles, en el Museo de la Basílica de Guadalupe, donde está la Santísima Trinidad. Una manufactura. Quien haya pintado esto verdaderamente maravilloso, tiene un aire un tanto como de pintura peruana, un poco, y si se fijan en el arcángel San Miguel, con la Eucaristía en su mano, ahí está la Sagrada Forma y el cáliz. Si se fijan también acá con esta espada de fuego, matando al dragón, ahí se ve clarísimo, y cómo está salvando a María con el niño. Hay un montón de cosas implicadas en esta imagen que aquí sí está subrayando la fuerza del arcángel San Miguel en esta historia de salvación, precisamente ante el dragón, a favor de toda esta, vamos a llamarle así, manera de salvarnos de parte de Dios omnipotente. Con ese niño que obviamente es Jesús, es María, que se salva por gracia de Dios, por misericordia de Dios, y se continúa con esta historia de salvación. Lo que quiero decir con todo esto, que cuando tú te das a Dios a través de Santa María de Guadalupe, no hay sorpresa de que vaya a llegar el maligno a tratar de destruir todo lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo con la fuerza de Dios. Pero al mismo tiempo debes de recordar, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Habrán muchos obstáculos que el demonio ponga en tu camino, porque tú quieres seguir tu vocación como santo, como santa, para dar al mundo entero el amor maravilloso de Dios que late en tu corazón. Y sobre todo cuando se descubre con Santa María de Guadalupe. No tengas miedo, no tengas miedo.
La Virgen de Guadalupe ha vencido al mal. La Virgen de Guadalupe, con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre, ha vencido el mal. No tengas miedo. Hermanos, estamos a punto de dejar el museo. Todavía hay muchísimas cosas que ver hermosas, pero no podía salir del museo sin ver esta réplica del Colegio de Propaganda Fidei en Zacatecas. Es una copia, sí, pero ayuda mucho a entender todo este cariño a la Virgen de Guadalupe y sobre todo en Propaganda Fidei, porque se supone que es donde se forman estos misioneros para ir hacia el norte, iban hacia el norte, hacia Estados Unidos, para fundar pueblos, obviamente con la religión católica, y entonces se formaban estos misioneros para el norte. Y miren cómo está la Virgen de Guadalupe en esta fachada, y vean, el angelito se transformó en un franciscano. Estábamos hablando de que los franciscanos al inicio no querían a la Virgen de Guadalupe, no captaban de dónde había salido esta devoción, sí captaban de que había mucho feligrés. ¿Por qué? Porque decían que todos esos dineros que estaban dando, pues mejor que se fueran al hospital de las bubas, como se decía antiguamente. Eso significa que habían muchos devotos que iban a la Virgen de Guadalupe, a la ermita, a la primera ermita. Y otra cosa bien interesante, en todo ese documento que hemos analizado de 1556, de los franciscanos y demás, que pretendían de que no regresaran los indígenas a la idolatría y no sé qué tanto, en esa información de 1556 hay el cúmulo de documentos donde son los españoles quienes defienden a la Virgen de Guadalupe. Fíjate nada más. Y ven cómo, dicen, este Francisco de Bustamante, lo que pasa es que tiene envidia, tiene celos, le da mucho coraje de que vayamos españoles ahí. Y si antes íbamos una vez, ahora iremos 4. Así dicen en el documento de 1556. Son los españoles los que también tenían el control de la plata. Por eso se encontraba en esa primera ermita de México muchísima plata de tantos devotos que le daban tantos y tantos regalos a la Virgen de Guadalupe, por sus milagros, por su cariño, por su amor, por lo que sentían para con ella, como su madre, por supuesto. Así que no es nada extraño que allá en Zacatecas se haya construido este colegio de Propaganda Fidei, formando a los misioneros para que vayan a fundar y que vayan con la religión católica a todas las partes del norte de allá de Estados Unidos, y pone nada menos que a la Virgen de Guadalupe. Pero ahora, en vez del angelito que está a sus pies, nada menos que es un franciscano. Y parece ser que ese franciscano, quien sostiene a la Virgen de Guadalupe, es nada menos que San Francisco de Asís. Qué interesante evolución han tenido los franciscanos, pues ven que la primera evangelizadora de la primera evangelización, aquella que es la discípula y al mismo tiempo misionera del amor de Dios, es la Santísima Virgen de Guadalupe. Todo esto que acabo de señalar lo dice San Juan Pablo II. Ella es el primer discípulo y misionera del amor de Dios.